Hola a todos, mi nombre es Marta Patricia Cabrales Guzmán y desde la ciudad de Bucaramanga envío un fraternal saludo a todas las personas que se conectan en este momento al ciclo de conferencias del día de hoy. Igualmente aprovecho este espacio para agradecer a Colombia Beer Fair, a todas las directivas y la parte logística por la invitación a participar de este evento tan magnífico y significativo para todas las personas que, como su lema lo dice, estamos unidos por las aves. Desde mi formación como fisioterapeuta, espero poder aportar con esta conferencia algunos elementos para lo que he denominado prácticas de aviturismo o de avistamiento de aves de manera segura que propendan por el bienestar y la salud. Voy a compartir en este momento mi presentación. Como lo mencionaba, básicamente es para ampliar esa mirada de lo que comúnmente conocemos como aviturismo y agregarle algunos elementos que tengan que ver con bienestar y salud. A veces nos dejamos llevar por la emoción y la adrenalina de esas salidas o esas pajareadas, como las denominamos, y nos olvidamos de algunos elementos que pueden estar afectando nuestra salud y pueden ocasionar algunas lesiones a largo plazo. Es así como desde la fisioterapia y la formación posgradual en actividad física y deporte, permito fusionar estos dos elementos o estas dos vertientes con lo que es la fotografía de aves, que también es una actividad en la cual me he involucrado desde la pasión y el compromiso con el fin de poder transmitir a través de esas imágenes y esas fotos todo lo que es el amor, el respeto por los ecosistemas y por estas joyas aladas. Básicamente, todo surge de esta pregunta que está acá, ¿vale la pena soñar? Y fue ese soñar en cómo fusionar lo que es mi profesión como tal con algo que empecé a descubrir que era un hobby, una pasión y algo que estaba complementando mi vida. Este sueño pues finalmente llegó a materializarse en en la fusión de esos tres elementos. ¿Cuáles elementos? Vemos en este tono morado las aves, esa, el poder estar en contacto con la naturaleza, identificar las aves, reconocerlas, poder tener esas sensaciones de alegría cada vez que se logra un avistamiento. La profesión de fisioterapia como los componentes de salud, del cuidado del cuerpo y del movimiento como eje central de esta profesión. Y en el tono naranja, lo que es la fotografía, actividad que practico ya hace varios años y que en los últimos años ha sido enfocada específicamente a lo que es las aves. En este esquema, pues lo que pretendo es ver que lo que antes eran elementos aislados, como los vemos ahí, he logrado fusionarlos en un solo aspecto y es el cumplimiento de ese sueño que les mencionaba anteriormente. Para el desarrollo de estas temáticas, pues básicamente lo voy a abordar desde cuatro elementos, que son los que ustedes observan acá, de los cuales vamos a ir tomando algunas apreciaciones que van a hacer que finalmente logremos estas prácticas de aviturismo de manera segura y con parámetros de bienestar. En la primera parte, pues simplemente es para resaltar desde los conceptos lo que nosotros muchas veces no sabemos en el detrás de cámaras. Esto es lo que nosotros obtenemos en esos avistamientos, ya sea para fotografía o para registro, entonces unas aves significativas por las que hemos luchado, caminado, anhelado ver, y esto es lo bonito de lo que observamos. Pero el detrás de cámaras o el detrás de nos lleva a ver que para poder lograr esos avistamientos y poder tener esa satisfacción de compartir con las personas, tenemos que hacer ciertas actividades, como lo vemos acá, de desplazamientos por terrenos diferentes, terrenos inciertos, terrenos difíciles, y básicamente para poder desplazarnos lo que estamos usando es nuestro cuerpo. Al utilizar nuestro cuerpo, lo que estamos haciendo es una práctica de actividad física como lo vemos acá. Entonces vemos acá la asociación de lo que son esas fotografías muy bonitas, ese logro de unos avistamientos con una actividad física o un desempeño para poder lograr esos resultados que vemos ahí. Que no todas las veces obtenemos los mejores o estamos en los mejores senderos, los mejores recorridos y algunas veces sufrimos
en esos desplazamientos, pero vamos a ver cómo podemos llegar a minimizar los riesgos de unas posibles lesiones cuando nos enfrentamos a unas situaciones inciertas. Por lo tanto, la invitación es a mirar este enfoque general que logra fusionar las temáticas mencionadas anteriormente, reconociendo pues ese aviturismo o ese avistamiento de aves enfocado específicamente hacia procesos de apreciación y contemplación. Para llegar a esa apreciación y contemplación simplemente puedo hacerla porque quiero estar en contacto con la naturaleza, escuchar el sonido de las aves, o porque quiero hacerlo con unos fines de fotografía, de registro, con unos fines científicos. Y como lo mencionaba anteriormente, para poder lograr llegar a esos escenarios donde están nuestras joyas aladas, necesitamos nuestro cuerpo como elemento y herramienta. Eso es lo que hace que aprovechemos el cuerpo para desarrollar actividades de actividad física, ya sean desde los simplemente desplazamientos por los senderos o actividades ya de tipo deportivas. Por lo general, cuando estamos en estas prácticas de aviturismo, nos enfocamos más hacia utilizar el cuerpo para los desplazamientos. ¿Y eso qué implica? Que nuestros músculos van a llevar a un consumo energético por encima del nivel basal, o sea, es mucho más que estar acostado o estar sentado. Desde la parte de salud, el concepto de salud ha evolucionado a través del tiempo, inicialmente desde un punto de vista muy clínico, muy médico, y la Organización Mundial de la Salud desde 1946 establece que esa salud es un estado de completo bienestar. No solo es de la parte física, sino nos está mencionando, es un bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Si vemos ahí, este concepto está desde 1946, ha ido evolucionando hasta este momento donde se considera que para lograr ese bienestar tenemos que también unas causas o unas dimensiones diferentes, por lo tanto es multidimensional y multicausal. No solo la ausencia de enfermedad, y quiero resaltar este aspecto porque si nosotros recordamos o pensamos cuáles son las personas o los avituristas que recurren a estas actividades de avistamiento de aves, de recorridos por senderos y demás, tenemos de diferentes edades, pero también hay un gran grupo poblacional que está enfocado en las personas mayores. Las personas mayores, por todo su proceso corporal, pueden llegar a tener algunas enfermedades o comorbilidades que hacen no que se sienta enfermo, pueden tener situaciones o estados de bienestar con una enfermedad de base. Entonces, por eso es que se resalta en esta definición que no es solo la ausencia de enfermedad, sino es un bienestar en general. Yo puedo tener un diagnóstico de una osteoartritis, de un desgaste articular, de una lesión de un esguince, y aún así considerar que tengo bienestar. Desde ese punto de vista, entonces observamos acá que la práctica de actividad física como tal, que es el elemento de la herramienta que vamos a utilizar para las actividades de avistamiento de aves o aviturismo, tiene unos requisitos y va a generar unos impactos. A nivel de requisitos, ¿qué sucede? Que la persona que emprende un recorrido, que asume una actividad de unos desplazamientos, debe contar con unas cosas previas. ¿Qué son esas cosas previas? Y acá lo quiero resaltar porque es lo que hace referencia a la parte de salud. No todas las actividades están indicadas para todo el mundo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un joven de 18 años que practique estas actividades haga un sendero de intensidad moderada a que una persona con unas comorbilidades, con unos desgastes articulares, emprenda ese mismo recorrido. Entonces los requisitos son tanto desde el punto de vista orgánico e individual como desde el punto de vista de las características de esos senderos y esos terrenos. Eso hace que tengamos que ser un poco más minuciosos en el momento de recomendar o escoger un sendero para un recorrido. A nivel de impacto, es importante aclarar que esta actividad física va a tener repercusiones, que lo ideal es que sean repercusiones positivas, es decir, beneficios. Y si entramos a nivel de internet, buscar información, fácilmente vamos a encontrar que la actividad física sirve para todo, es buena para todo, los médicos nos la recomiendan, pero lo importante acá es saber bajo qué parámetros se va a hacer para que logremos ese impacto positivo, lo menciono acá desde la parte eco, bio, psicosocial.
No simplemente es voy a caminar, voy a hacer los avistamientos y siento los músculos cansados. Hay cosas que no vemos internamente en el cuerpo y también están recibiendo ese impacto. Entonces, esta imagen nos muestra un poco que no solo son las estructuras externas, sino internamente nuestro cuerpo también está teniendo adaptaciones y está teniendo unos resultados a partir de esos esfuerzos físicos que hacemos. Teniendo en cuenta como esas vertientes de conceptos, vamos a mirar el panorama actual. ¿Qué nos dice la evidencia científica? Si revisamos fuentes y literaturas científicas de estudios actualizados, igual existen muchos estudios, muchos artículos, acá simplemente para resaltar algunos aspectos fundamentales. Y si miramos, pues hay unas caritas que están pasando desde una muy feliz a otra no tan feliz y vamos a intentar desglosar cada uno de esos aspectos. En la carita que encontramos más feliz nos dice que el turismo ecológico, específicamente la observación de aves, es crucial para mejorar el bienestar humano. Quiere decir que la evidencia científica nos está diciendo hay una relación directa entre la observación de aves y los conceptos de bienestar. Es lo que pretendo llegar a ustedes con esta charla y que si en algún momento no lo pensábamos, desde este momento reflexionemos y digamos, ven, esto realmente sí, yo no lo estaba sintiendo, pero no tenía como la certeza que estaba pasando. Salimos a nuestros senderos, llegamos sintiéndonos bien, con energía, se nos olvidan los problemas. ¿Por qué? Porque es bienestar. Asimismo, si observamos en la carita de color verde, vamos a encontrar que algunos problemas de salud mental que se están presentando con un aumento de los casos actualmente, nos dice la evidencia científica, esos síntomas, ya sea de ansiedad o depresión, van a mejorar cuando hacemos prácticas de ejercicio de manera regular. Y esos efectos inclusive se pueden asimilar a lo que ocurre con la meditación o la relajación. Por lo tanto, desde este concepto podemos ver las actividades de avistamiento de aves o aviturismo como una estrategia o una herramienta que tenemos a la mano para ayudar a controlar esas patologías, esos síntomas que no son tan agradables y que asimismo han hecho que muchas personas en este momento estén involucrándose y estén uniéndose a grupos de avistamiento de aves, porque en ese voz a voz cada uno va diciendo, yo tenía estos síntomas, empecé a tener el contacto con la naturaleza, a escuchar los sonidos de las aves y me voy sintiendo mejor. Entonces, es un elemento que podemos utilizar a favor de nuestra salud. Tenemos una carita que no se ve tan feliz. ¿Qué nos dice esta información, esta evidencia científica? Que el senderismo, que es a partir de lo que hacemos esos desplazamientos, es una actividad habitual de un día o de varios días seguidos. ¿Por qué la coloqué en ese elemento de una carita no tan feliz? Hasta el momento pueden decir, eso suena muy positivo. ¿Dónde está lo negativo o lo no tan feliz de este concepto? Que ya dijimos que para hacer ese senderismo o esos desplazamientos, esos recorridos, usamos nuestro cuerpo como una herramienta y un elemento. Es decir, lo hacemos a partir de la actividad física. Si la actividad física la realizo un solo día a la semana, con una exigencia de 6 horas o un día que puede durar toda nuestra salida de aviturismo, ¿qué quiere decir? Que le estoy exigiendo a ese cuerpo y a esas estructuras un gasto máximo y una sobrecarga máxima en un solo día. O peor aún, cuando son muchos días seguidos y no le damos el adecuado proceso de reposo a esas estructuras corporales. ¿Y por qué es desventaja? Porque lo hacemos un día y todo el resto de semana descansamos, tenemos actividades sedentarias y solo nos exigimos en ese momento y unas jornadas que todos conocemos y sabemos que pueden iniciar desde las 3 de la mañana y finalizar 6 de la tarde. Tenemos en la parte roja una carita que ya definitivamente no está feliz, que nos dice que la evidencia científica apunta a que las actividades de senderismo y esos contactos con la naturaleza y desplazamiento pueden llevar a unos factores de riesgo. Es decir, el factor de riesgo es una alerta de que algo puede suceder, pero así como es una alerta, puede ser que tengamos el desenlace que no es el adecuado. ¿Qué puede ser un factor de riesgo en estas actividades? La altitud, y más cuando no estamos preparados a unos cambios altitudinales porque estamos desplazándonos a otras ciudades o a otros escenarios a hacer estas prácticas de aviturismo. Las características del terreno, muchas veces no hay información referente a cómo es el terreno como tal.
no solo las distancias y los desniveles positivos y negativos, sino cómo es el terreno, qué tipo de calzado debo usar para este terreno y evitar asimismo el factor de riesgo y por lo tanto la enfermedad. Otro de los aspectos es la falta de experiencia. ¿Por qué llega a ocurrir esto? Porque a veces pensamos, no, pues eso es fácil, es sencillo, todo el mundo lo hace, me pongo unos tenis y salgo a la montaña a ver pajaritos. Eso requiere una experiencia, tenemos unas normas de ética para ver cómo se hacen estos procesos y eso puede repercutir también en un factor de riesgo o de lesión. Y asimismo un equipo inadecuado. Desde la parte de ergonomía, que es todo ese manejo de las herramientas y el cuerpo, hay elementos que nos dicen, este es el calzado que se debe usar, este es el tipo de aditamentos que se deben emplear para manipular las cámaras, para llevar los binoculares y demás. Entonces, todo eso debe estar acorde a las características de la actividad que vamos a hacer y a las características individuales. Con esa información de ese panorama y con mucha información que hay en la literatura, es donde podemos empezar a mirar ciertos factores de riesgo que van a ser lesivos para la salud y nos van a dañar ese bienestar del que hablábamos inicialmente. ¿Qué puede ocurrir o en qué sitios se nos pueden presentar esas lesiones o ese riesgo? Vemos acá, tenemos por una parte los sistemas corporales o las estructuras corporales. Al hablar de sistemas corporales, que es en el lado rojo de la imagen, observamos que la parte cardíaca y pulmonar puede verse afectada por estas prácticas cuando se hacen de manera inadecuada y sin una preparación. ¿Qué quiere decir? Nuestro corazoncito puede no llegar a soportar cargas muy altas cuando paso de estar toda una semana en teletrabajo, en actividades sedentarias, en mis actividades de ama de casa, de estudiante y demás, y voy a exigirle el día domingo que haga un recorrido de un sendero de 10 kilómetros con desniveles positivos la mayoría del recorrido. ¿Qué pasa? Ese corazón no estaba preparado para eso y puede ser que no me pase nada en ese momento, así como puede que se lleguen a presentar casos de muerte súbita. Después decimos, no sabemos qué pasó, él se veía bien, pues son esas situaciones desfavorables que pueden llegar a ocurrir. Lo mismo a nivel pulmonar, nuestro corazón y nuestros pulmones cuando hacemos cambios altitudinales pueden no responder de la mejor manera. Puede ser que ante una exigencia, unos kilómetros y unos recorridos responda bien a una altitud y en otra ya no sea lo mismo. ¿Dónde tenemos que averiguar eso? En nuestro propio cuerpo, en nuestros exámenes, en nuestra condición física y cada uno de nosotros conoce a qué puede responder y qué puede tener su cuerpo a favor para esos senderos. A nivel muscular, entonces todo ese recubrimiento del cuerpo, esos músculos que palpamos y sentimos, también pueden llegar a tener repercusiones. De la más común puede ser que tengamos episodios de fatiga. Entonces decimos, sí, me duele un poquito, tengo cansancio, debo respirar. Al otro día decimos, me siento un poquito maltratadito por el ejercicio. Eso es lo mínimo que puede pasar. Pero también podemos llegar a tener situaciones de desgarros musculares, de traumatismos o laceraciones cuando no tenemos el cuidado adecuado en esos desplazamientos. Asimismo, podemos llegar a tener esas famosas tensiones musculares o espasmos por la carga de los equipos, por la presión continua del morral sobre la zona cervical. Y eso básicamente son señales de alerta del cuerpo diciéndoles, no puedo más o necesitamos un descanso o tratemos de hacer una actividad mucho más progresiva y no solo una jornada. A nivel articular, todos nuestros huesitos están recubiertos por una serie de estructuras que forman las articulaciones y estas articulaciones también pueden llegar a tener problemas y afectaciones. Básicamente, ¿por qué? Por la sobrecarga. Porque es distinto caminar en la calle o en un centro comercial a caminar por unos terrenos o unos senderos que son más demandantes con un equipo que puede ir de 5 kilos hacia arriba, con unas cámaras fotográficas, con unas botas que pesan diferente a lo que pesan unos tenis. Entonces empiezan a imprimirse más cargas en esas articulaciones que pueden responder de diferentes maneras. Pueden dejar de funcionar, es cuando sentimos se me fue el pie, se me fue la rodilla, se me torció el pie, o pueden llegar a inflamar si son esos dolores continuos que van volviéndose crónicos con el paso del tiempo. A nivel de la parte estructural, que es lo que vemos en el color azul de la imagen, que observamos pues básicamente los huesitos y las estructuras que están
formando parte tanto de la columna o del tronco, los miembros superiores y los miembros inferiores. ¿Por qué está resaltado todo el cuerpo prácticamente? Porque en toda nuestra estructura corporal podemos llegar a tener lesiones y afectaciones debido a prácticas inadecuadas de aviturismo o de avistamiento de aves. A nivel de columna lo vamos a empezar a desglosar ahora. Entonces, ¿qué ocurre? La columna es el eje de nuestro cuerpo, el que soporta cargas, pero está acostumbrado a unas cargas. Cuando le empezamos a imprimir más cargas de manera consecutiva, ellos empiezan a lesionarse, se empiezan a dañar los cartílagos, los discos intervertebrales se empiezan a presionar un poquito hasta que causan algunas molestias o alteraciones internas que son bastante incómodas. A nivel de los miembros superiores vamos a tener afectaciones y factores de riesgo en toda la estructura del miembro superior, es decir, desde el hombro hasta la muñeca y los dedos. Igualmente, a nivel de miembros inferiores son los que vamos a estar usando para todos los desplazamientos, es decir, van a estar recibiendo una carga de manera continua. Enfatizando un poco en esta información, pues me permito hacer como un paralelo acá de lo que es la cotidianidad cuando estamos haciendo las actividades y lo que hay detrás de o debajo de nuestra piel o en las estructuras internas. Vamos a mirar acá a nivel de la columna cervical, que es básicamente lo que conocemos como el cuello, qué está pasando. Si observamos en las fotografías, es lo que comúnmente hacemos, estar en una posición de extensión o hiperextensión de nuestra cabeza y nuestro cuello para ver el ave, para encontrar el ave, para fotografiarlo, y todos sabemos que esa posición no la vamos a tener un segundo, sino vamos a estar de manera prolongada muchos minutos o inclusive muchas horas en la misma posición. ¿Qué implica? Internamente vemos aquí unas estructuras, observamos unos huesitos que están en la parte posterior del cuello. Esos huesitos corresponden a una parte de las vértebras del cuerpo, de la columna, que en el momento, ahí lo estamos viendo en la posición neutra, pero en el momento en que hacemos esa posición de extensión, ellas van a chocar entre sí. Si hacemos esto y se desprenden, no pasa nada. Pero cuando el choque o el roce es de manera continua durante mucho tiempo, ¿qué va a pasar? Esos huesecitos que no están hechos para soportar tantas cargas se empiezan a desgastar, así mismo como los cartílagos que lo recubren. Vemos en la parte central de esta imagen una estructura que puede que muchos conozcan, que es la médula espinal, es la estructura por donde pasa toda la información nerviosa de nuestro cuerpo, y esa médula, de ella salen unas pequeñas ramitas que pasan por esas vértebras y van a las distintas partes del cuerpo. Cuando los discos vertebrales, que es lo que vemos en la parte anterior, como con una almohadillita en la mitad, se aplanan o se colapsan por tanto peso y por tanto movimiento, pueden llegar a hacer compresión de ese disco o de las ramitas que están saliendo de la médula espinal, y es lo que nos va a ocasionar dolores irradiados a los hombros, dolores irradiados a la parte de la boca, de la cara, o cefaleas tensionales. Y decimos, pues no sé por qué llegué enfermo si el avistamiento es bienestar y salud y no sé por qué me siento mal. Entonces posiblemente puede ser porque estamos abusando de esas estructuras y como toda actividad no le estamos haciendo unas pausas activas. A nivel de la columna lumbar sucede una situación similar que cambia el tipo de actividad que nos está lesionando o nos está llevando a tener una molestia. Vemos en las fotografías básicamente cuando nos enfrentamos a senderos con desniveles positivos o ascensos, y adicional a eso llevamos nuestro morral, nuestra cámara fotográfica o nuestra maleta con todo lo que vamos a usar para el viaje del recorrido. Nuestra parte lumbar, que es la zona baja de la espalda, como lo vemos en la otra imagen, empieza a recibir mucha más carga de lo normal. Es diferente recibir una carga cuando estamos en posición de pie a cuando asumimos posiciones como las que vemos en la fotografía, que están inclinadas o que estamos intentando escalar o llegar de alguna manera al fin del sendero. Ahí igualmente, ¿quiénes son los que van a estar sufriendo un desgaste, un factor de riesgo? Esos disquitos que vemos en la imagen, los discos intervertebrales. Ellos se van a estar presionando, van a estar perdiendo el espacio normal, y cuando se empiezan a presionar, los huesitos se empiezan a chocar, se comprimen las raíces nerviosas y también nos van a causar dolores que puede ser una simple molestia a nivel del músculo o pueden ser dolores irradiados que en algunas oportunidades puede llegar también a los miembros inferiores y causar
una marcha con molestia o inclusive que no podamos simplemente desplazarnos. A nivel del hombro, es una estructura también que tiene mucho factor de riesgo, lo vemos también en la fotografía, independiente de la función que estemos cumpliendo, ya sea avistamiento con binoculares, avistamiento o registro fotográfico con cámara pequeña, con teleobjetivo, ¿qué va a pasar? Que estas diferentes opciones de avistamiento involucran que yo tenga que mover mis miembros superiores, elevar los brazos y la articulación que hace ese movimiento básicamente son los hombros. Cuando los hombros, si yo solo hago esta acción de subir y bajar, no voy a tener una mayor implicación. Pero cuando hago esto muchas veces al día, durante una jornada de avistamiento y así sucesivamente, muchas veces durante mi desempeño porque soy biólogo, porque soy ornitólogo o porque soy una persona que disfruta el contacto con la naturaleza para avistamiento, ya se convierten en movimientos repetitivos que van a lesionar o van a causar afectaciones de las estructuras internas del hombro. En la imagen vemos lo que es el hombro. Una serie de elementos tiene muchas estructuras en la parte interna, vemos la parte de nervios, vemos una cápsula, vemos músculo, vemos ligamentos. Esas estructuras van a estar haciendo un roce continuo cada vez que hacemos los desplazamientos y es lo que nos puede llevar o a desgaste de los cartílagos o la lesión más común que va a ocurrir acá son pinzamientos a nivel del hombro, que muchos pueden haber escuchado ese concepto, pinzamientos del manguito rotador, son los músculos que están envolviendo el hombro y ellos, el pensamiento es que se presionan cada vez que subo el hombro y como lo ven en la imagen debajo de la clavícula, se presiona el músculo con el huesito. Eso va a causar unas lesiones que pueden pasar de agudas a crónicas y en algunos casos puede llegar a compresiones nerviosas que hacen que se pierda el funcionamiento del miembro superior. A nivel de muñeca y codo también no están exentas estas estructuras de tener un factor de riesgo o una lesión. Muchas de ellas pueden estar ocasionadas, como vemos en la imagen, ¿qué tenemos que hacer continuamente? Manipular unas herramientas, que puede ser que los binoculares no sea una herramienta tan pesada, pero tenemos elementos como las cámaras, el monopié y demás que van a involucrar muchísimo más peso en las estructuras y como la manipulación la hacemos con la mano, hace también que empiecen a sufrir las articulaciones, los huesitos, los ligamentos y demás. Otro factor de riesgo importante es lo que se refleja en la imagen de la mitad y es, como sabemos que estos terrenos son inciertos y puede pasar cualquier situación, en caso de una eventual caída, la reacción normal de todas las personas es apoyar los miembros superiores para evitar una mayor lesión. Cuando apoyamos nuestros miembros superiores, todo el peso del cuerpo y todos los equipos que llevamos van a llevar a que se partan esos huesitos de la muñeca o de la mano y tenemos unas fracturas pues que nos van a tener incapacitados por un largo periodo de tiempo. A nivel de los miembros inferiores, entonces, como lo mencioné en la primera parte, podemos decir que prácticamente toda la estructura de miembro inferior está soportando una carga de manera continua por el peso de los equipos, por el uso de los miembros inferiores para el desplazamiento por diferentes terrenos. Entonces vamos a encontrar que están sufriendo en igual proporción tanto la cadera como la rodilla y las articulaciones a nivel del tobillo y del pie. También les mencionaba que todas nuestras estructuras óseas o nuestros huesitos están recubiertos de cartílagos, que es lo que ven ustedes acá en la imagen de la rodilla, esa zona rosadita que está finalizando el hueso. Esos cartílagos tienen un deterioro progresivo con el proceso de envejecimiento y es común a todos los seres humanos, es decir, a todos nos va a pasar, esa estructura no se va a regenerar como sucede con otros tejidos del cuerpo. Entonces lo que está haciendo es que va acumulando cargas de manera progresiva que no van a tener forma de revertirse esos daños o esas lesiones. En la medida que tengamos mayor impacto, mayor roce de las superficies articulares y mayores cargas, esos cartílagos van a ir sufriendo ese desgaste que pueden ser adelgazarse o tener un deterioro que van a perderse ciertas partecitas por el roce continuo o el roce de manera inadecuada. Eso va a ser similar en cualquiera de las articulaciones del cuerpo. En la rodilla encontramos también, igual que en el resto de los miembros inferiores, ligamentos que pueden llegar a sufrir cuando tenemos una pisada en mala posición, cuando tenemos nos resbalamos o un intento de caída o de deslizamiento. Esas estructuras que dan estabilidad al cuerpo pueden sufrir, no darnos la estabilidad completa y llegar
a elongarse más de lo normal, quedando simplemente con un esguince o un sobreestiramiento, o pueden llegar a romperse según la gravedad o la carga de esa lesión. Entonces, adicional a eso, encontramos que cuando nos enfrentamos a senderos como el que vemos en la imagen, nuestras articulaciones y nuestro miembro inferior va a intentar hacer todo el tiempo acomodación y procesos de equilibrio. Eso hace que se afecte la parte propioceptiva o la parte de ser consciente de dónde está la organización del cuerpo, y podemos, si nuestro cuerpo no está preparado, llegar a lesionarnos de una manera que podemos decir, fue algo muy sencillo, no sé qué pasó y quedé con esta molestia o esta lesión. Con todo este abordaje, lo que hemos desarrollado durante la charla, vamos a pasar a esta última parte donde hay algunas recomendaciones que van a ser base para poder llegar a esos estados de bienestar y de salud que hemos enfocado en la conferencia. Básicamente, si hablamos desde aviturismo, pues una de las recomendaciones es la siguiente: que logremos llevar hacia un mismo punto de encuentro los conceptos de turismo, aviturismo, senderismo, avistamiento de aves, con los conceptos de salud. La intención de esta charla es poder demostrar que esa fusión es posible, que podemos lograrlo, y que una forma para lograrlo es involucrar al personal de salud dentro de estas actividades que a veces decimos, no entendemos por qué una fisioterapeuta está hablando de esto o qué relación tiene con los conceptos. La intención ha sido mostrar que es un elemento importante dentro de este talento humano que forma esos grupos donde pueden estar los guías de turismo, las empresas turísticas, los biólogos, ornitólogos, también podemos estar el personal de salud cumpliendo funciones enfocadas hacia ese bienestar y a esa salud. Desde la parte de actividad física, una recomendación es tener en cuenta los principios de entrenamiento deportivo. ¿Qué nos dice el principio de entrenamiento deportivo? Y acá voy a resaltar, son muchos principios, voy a resaltar uno que es el fundamental para hacia donde está enfocada la charla, es mirar a cada persona de manera independiente. Es decir, cada individuo tiene unas particularidades. Por tal motivo, la actividad física, el senderismo o las actividades de aviturismo o los senderos o los recorridos no podemos decir que sirven para todas las personas. Habrán algunos recorridos que por sus demandas en energía, en la parte física, en desgaste, podemos decir, lo pueden hacer todas las personas con un nivel de experiencia principiante, o ya requerimos unos niveles más avanzados. Que en esos pues ya empezamos a decir, este sendero está restringido para ciertas personas que no cumplen con unos requisitos, como lo decíamos antes, o con una condición física adecuada o con una condición de salud apta para ese recorrido. Entonces acá vemos, ustedes observan un sendero plano, no tiene muchas alteraciones en su estructura en cuanto al terreno, y vemos distintos grupos de personas o grupos etarios, diferentes edades, que pueden estar haciendo esa práctica al mismo tiempo, pero no en todos los terrenos va a ocurrir lo mismo. Por eso es a que vayamos a individualizar cada uno de esos recorridos, porque implica actividad física y demandas físicas que nunca van a ser iguales para todas las personas. Igualmente, desde la parte de actividad física, un proceso de acondicionamiento. Es una recomendación que es sencilla, que la podemos practicar. Muchos de nosotros hacemos actividad física, deporte, o estamos involucrados en algún tipo de ejercicio, y sabemos que siempre nos recomiendan que hay que hacer estiramientos antes y después de la actividad que realicemos. Si estamos reconociendo el aviturismo o el avistamiento de aves o esas salidas o esos recorridos como actividad física, es importante que hagamos actividades de estiramiento antes y después de realizar la jornada. Eso nos va a permitir, cuando lo hacemos antes, calentar el cuerpo y prepararlo para la demanda que viene en ese recorrido, en ese sendero, y cuando lo hacemos posterior a la actividad, es para intentar relajar esos músculos y que vuelvan a estar en las condiciones ideales del cuerpo, o lograr nuevamente bajar a ese nivel de reposo. Asimismo, desde la parte de los senderos, la recomendación acá es que nos documentemos primero antes de emprender un recorrido o un sendero. Existen aplicaciones que nos permiten ver esas características del sendero en cuanto a algunos parámetros. Acá vemos, nos van a arrojar información de la distancia, de cuál es el grado de dificultad, que después lo vamos a individualizar, y nos va a tener dos elementos importantes acá. Nos mencionan cuánto
cantidad de recorrido tiene desniveles positivos o ascensos y desniveles negativos o descensos. ¿Por qué es importante la recomendación acá? No es lo mismo subir que descender o bajar en cuanto al factor de riesgo o las estructuras que sufren lesiones. Cuando estamos haciendo recorridos que tienen mayor cantidad de desniveles positivos o ascensos, cuando hacemos esos recorridos cargando equipos y elementos, las estructuras corporales que más van a sufrir o van a estar en riesgo va a ser a nivel de la columna lumbar, que va a estar intentando sobrellevar ese peso y al mismo tiempo la pendiente. Cuando estamos en senderos que tienen una mayor proporción de desniveles negativos o descensos, la estructura que más va a sufrir va a ser la rodilla, que va a tener que estar haciendo o soportando unas fuerzas de cizallamiento sobre la parte interna y sobre la rótula, y por lo tanto vamos a tener molestias frecuentes. La recomendación en este caso, ¿qué es? Que si determinado sendero tenemos la posibilidad de hacerlo de inicio a fin o de fin a inicio, es decir, en sentido contrario, procuremos según el factor de riesgo que yo tenga o la condición de salud, escoger el que más me favorezca. Entonces, si va a tener más descensos o desniveles negativos y tengo un problema de rodilla, es preferible que asuma ese sendero en la dirección contraria para que el desnivel negativo se convierta en un desnivel positivo y evitar tanta carga a nivel de la articulación y así con las otras estructuras. Desde la parte de ergonomía, la recomendación es tener en cuenta los aditamentos, las herramientas o lo que está disponible en el mercado para minimizar la carga sobre las estructuras. No es lo mismo que usemos un arnés, que usemos una correa, que usemos un trípode, que utilicemos un monopié para cargar nuestros equipos, a que los llevemos sobre el cuello o sobre la mano. Si ya vimos que el solo hecho de la actividad de avistamiento o de observación de aves, el movimiento lleva una carga, cuando adicional a eso pensemos, por ejemplo, solo en la parte cervical, está la carga del movimiento y a eso le imprimo la carga de la correa con la cámara y con un teleobjetivo, estamos recibiendo continuamente unas presiones y unas cargas que las estructuras no van a poder soportar. Entonces, pues estos elementos están disponibles en el mercado, muchos los usamos y se pueden asesorar a las personas para ver cómo intentamos disminuir el impacto sobre las estructuras corporales. Con esta información, pues básicamente, ¿qué intento? Que miremos las opciones que tenemos, no para dejar nuestra práctica de avistamiento y aviturismo, sino para hacerlo de una manera segura y confiable que nos lleve o a lograr ese bienestar o a mantener nuestros estados de salud y bienestar. Desde la parte de la guianza, lo he denominado una guianza ética y responsable, ¿cuál es la recomendación? Que se mantengan esos parámetros de ética y de responsabilidad en el momento de hacer una guianza, de recomendar un sendero, de recomendar un recorrido. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una adecuada recomendación a la persona, vamos a garantizar mantener ese bienestar o lograr ese bienestar y mantener la salud de las personas. Cuando simplemente decimos, no, me interesa es que vengan muchas personas o que me contraten para la guianza independiente de cómo sea la persona, cómo es el sendero, vaya y lo hace, es donde tenemos algunos problemas que desde la parte ética y responsable pues nos van a llevar al deterioro de la salud o al factor de riesgo, que puede ser que no lo note en un recorrido, pero cuando lo hago de manera repetitiva se va a convertir en, en una sobrecarga progresiva que nos lleva a la lesión o al fallo de la estructura. Básicamente, pues esta información es la que fundamenta esta charla, la que quería compartir, como les decía, desde esa fusión de los tres elementos, y finalmente pues solo me queda decir que valió la pena soñar. Y el reflejo de este sueño cumplido pues es la sonrisa de esta fotografía al ver que se logró y valió la pena y pude estar acá compartiendo esta información con ustedes, que espero que poco a poco vaya quedando en la memoria, y cuando hagamos cada una de las actividades recordemos hacer un poco de estiramiento, tener en cuenta cómo es el terreno y todas las pautas que dimos acá, y podamos estar todos unidos por las aves, pero con bienestar y salud. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado en esta conferencia, nuevamente a toda la organización de Colombia Bird Fair, y acá pues están mis datos de contacto y las redes sociales para seguir
Unidos por las Aves.